Buenas noches, jóvenes de la Unión Cristiana Evangélica. Bienvenidos a este culto virtual, iniciativa del Comité de Jóvenes de nuestra denominación. Es lindo poder usar la tecnología para saber que aunque estamos en diferentes partes de nuestro hermoso país, en realidad estamos juntos en espíritu y juntos también para poder compartir y meditar en la palabra del Señor. El Comité me ha pedido que les comparta un tema que me parece sumamente relevante. Vamos a hablar esta noche acerca de qué significa ser un líder. Y es que sin líderes, los grupos de jóvenes y las iglesias mismas nunca van a poder marchar de una manera adecuada. Liderazgo es clave para que las cosas funcionen como deben funcionar. Y para entender bien qué significa ser líder, lo primero que hay que saber que no es un líder, de aquí algunas ideas equivocadas. Alguien mayor de edad, claro, hoy es mayor de edad, debe ser un líder. Les cuento, yo conozco mucha gente mayor que pareciera que por 30 años ha cumplido un año de creyente, porque en realidad nunca maduran su vida espiritual, nunca han entendido cuál es el propósito de Dios para sus vidas. Es decir, pasar muchos años en la iglesia no convierten a uno automáticamente en un líder. Otra idea equivocada que manejamos lastimosamente mal es alguien que es nombrado por un periodo de tiempo en un cargo. Así que mientras dure mi cargo, mientras dure mi gestión, soy líder. Acaba mi gestión, dejo de ser líder. Liderazgo es más que una gestión. Liderazgo tiene que ver mucho más que con simplemente una elección. Muchos dicen, no, voy a descansar del liderazgo, como si pudiéramos descansar de la razón de ser que tenemos en Dios. Realmente, liderazgo es más grande que simplemente un nombramiento. Otra idea equivocada es alguien que tiene un carisma especial para mandar sobre otras personas. No, mira el Pedro, qué bien se para adelante, qué bien habla, es un líder, le nombraremos. Sansón era excelente en su fuerza, tenía muchas cualidades, pero no tenía el corazón de ser un líder. Y aún así lo nombraron y fue un mal líder por 20 años en Israel. Es decir, esas cosas no definen lo que es un líder. No define ser un líder la edad, no define ser un líder haber sido nombrado, no define ser un líder tener un carisma especial para algo. ¿Qué es lo que define entonces ser un líder? Y aquí quiero expresar 3 palabras que yo considero claves. La primera se llama llamado, la segunda palabra se llama obediencia, y la tercera, y el resultado de las 2 anteriores, es liderazgo. ¿Ya? A ver, entonces, ¿quién es un líder? Alguien que ha entendido su llamado. Sin un auténtico llamado y obediencia, no hay un auténtico liderazgo cristiano. ¿Recuerdan cuando el profeta Isaías inició su ministerio? El Señor se apareció mostrando toda su gloria. E Isaías dijo, Señor, heme aquí, envíame a mí. Ahí es donde empieza su liderazgo. Cuando el Señor le llama, Isaías dice, aquí estoy, Señor, listo para obedecerte, listo para ir donde tú quieras mandar. Entonces, el auténtico líder se identifica con un ministerio. Si comparas una planta, es alguien que ha sido plantado en un lugar. ¿Ya? Ahí empieza. Perfecciona sus habilidades para ese ministerio. Sirve con constancia en un solo lugar. ¿Por qué menciono eso de un solo lugar? Porque sabemos que hay muchos jóvenes que nos gusta estar en un ministerio, en otro ministerio, en otro ministerio. Me peleo en un ministerio, me voy a otro ministerio. Pero ¿cuándo voy a echar raíces? ¿Cuándo voy a dar fruto? Liderazgo es aquella hermana que está plantada en un lugar. Perfecciona las habilidades, los dones que se han dado para servir en ese lugar. Y empieza a servir con constancia en ese lugar. Es decir, crece. Es efectivo en ayudar a otros en su proceso de madurez. Es decir, empieza a dar fruto. Discípula a otros para tomar su lugar un día. Se reproduce. Segundo Timoteo 2:2 dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos,
Este encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Es decir, cumple todo un proceso. Nace todo con ser plantado en un lugar. Es decir, entender qué es lo que Dios quiere que hagas con tu vida. Algunos el Señor les llama a servir con jóvenes. Y si tienes ese llamado, debes obedecer al Señor y quedar plantado en ese lugar, sirviendo con jóvenes a lo largo de toda tu vida. A otros Dios les llama a servir con niños. ¿Cuál llamado es mejor, servir con niños o con jóvenes? Ni uno es mejor que otro. Todo depende de Dios, que es quien nos llama y nos pone en algún lugar. El liderazgo de jóvenes no es una especie de escalera para ir ascendiendo y de pronto empiezo como maestro de niños, llego a líder de jóvenes, un día voy a llegar a diácono, después anciano, pastor, después voy a... No. Todo depende de dónde Dios te quiere poner. Yo en lo personal tengo un llamado para trabajar con adolescentes. Me han invitado a ser pastor de iglesia, me han invitado a ser pastor de jóvenes, pero yo soy pastor de adolescentes. Ese es mi llamado. Ese es el lugar donde yo creo que Dios quiere que yo esté. Entonces, entender eso va a ser el primer paso para un auténtico crecimiento. En las iglesias hay hermanos claves, y tú en tu iglesia vas a poder identificar esto. Son hermanos que a lo largo del tiempo permanecen en un lugar, dando estabilidad a la iglesia. No importa si les nombran, no importa si no les nombran, no importa qué vientos hay, qué cosas, pero está allí, firme, siendo un referente. Y sobre esa base, los demás vamos creciendo, los demás vamos fundamentándonos. Yo tenía 10 años y tuve un maestro, se llamaba Timoteo. Mi hermano Timoteo fue mi profesor. Y hasta ahora, miren, ha pasado desde eso 35 años. Y ahora es el profesor de mis hijos. El hermano Timoteo sigue en el mismo lugar. Sigue siendo profesor desde 10 a 12 años. Ese es su lugar. Haya crecido, haya perfeccionado sus habilidades. Ahí es de bendición a muchos. Es alguien que tiene liderazgo, porque ha entendido qué lugar quiere el Señor que lo ocupe en su vida. Entonces, hay que entender que ninguno de nosotros está aquí en la tierra por casualidad, ¿ya? Realmente no es que tus papás se equivocaron, no es que de pronto no sabían qué hacer ese día y tú llegaste al mundo. El punto es que Dios quiso que tú vengas al mundo porque Él tiene un propósito con tu vida. Has nacido en el lugar geográfico exacto. Has nacido en el tiempo preciso. Has nacido con los recursos y limitaciones exactas. Y sabes, cuando empezamos a descubrir este llamado de Dios para nuestra vida, empezamos a descubrir nuestro llamado cuando nos rendimos al Señor, cuando rendimos nuestra vida al Señor Jesucristo. Es decir, entender el llamado no es para curiosos, no es como alguien que dice, Señor, a ver, por favor, muéstrame a qué me has llamado, porque solamente quiero saber. El Señor no muestra su voluntad a esa persona. ¿A quién va a mostrar su voluntad? A aquella persona que se ha rendido a Él. En Romanos, capítulo 12, versículos 1 y 2, dice la palabra. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto nacional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Fíjate, el primer elemento clave del pasaje que es presentarnos a Dios como un sacrificio vivo. Presentarlo como un sacrificio vivo, ¿qué significa? Reconocer que Dios no solamente quiere ser Salvador de tu vida, reconocer que quiere ser tu Señor. Un día de tu vida, doblar tus rodillas delante de Él, solito, solita, y decirle, Señor, mi vida es tuya. Yo voy a vivir para ti. No quiero que bendigas mis planes. Yo quiero entender cuáles son tus planes para mí y voy a obedecer. Si me dices que debo cambiar de ciudad para vivir,
Si me dices que debo dejar a este novio, esta novia, que de pronto no está en tu voluntad. Si me dices que debo renunciar a estos sueños, por amor a ti, lo voy a hacer. Voy a obedecer. Cuando me dispongo a obedecer al Señor, es entonces cuando Dios empieza a abrir puertas para mí. ¿Cómo es que Dios nos llama hoy? Claro, en la Biblia vemos que Dios llamó a Isaías, así con una visión tremenda. Otros personajes hablaba directamente. Pero creo que en nuestro tiempo, sin desechar que se podría hacer algo así, el Señor nos llama con claridad a través de esas cosas. Cargas que Él pone en nuestro corazón. ¿Qué es lo que carga tu corazón? ¿Qué es lo que harías en la iglesia aunque nadie te dijera que lo hagas porque realmente sientes carga por hacerlo? Si tú no respondes a las cargas que Dios pone en tu corazón, es muy fácil dedicarte a cosas que nunca van a llenar tu vida. Yo un tiempo dejé el ministerio como adolescente porque quería probar otras cosas, pero mi corazón estaba vacío. Y sabía que estaba negando el llamado al Señor para mí. Pues el día que volví al ministerio que Dios me había llamado, que otra vez estaba en mi lugar, porque se había puesto carga en mi corazón por esto. ¿Cuál es la carga de tu corazón? Oportunidades que Dios abre delante de ti. Es la segunda forma que Dios nos llama hoy. A veces uno va a un campamento, puede un encuentro de líderes, ni siquiera es líder, pero ha ido. Y ahí uno escucha de algo, tiene una palabra de Dios, escucha un mensaje que llama la atención su vida. Y de esa manera descubre cuál es su llamado. Dios abre puertas delante de nosotros para poder servirles. Y hay que estar dispuestos y atentos a entrar por esas puertas que Dios abre delante de nosotros. Y Dios confirma el llamado que tiene, no saben cómo, en el camino, nunca estando quietos. Es decir, uno tiene que meterse, tiene que probar, y allí en el camino el Señor confirma su llamado por medio de la paz que Él pone en nuestros corazones. Una paz que nos dice, hijo, hija, estás en el lugar que yo quiero que estés. Y no quiero que te muevas de aquí. Y aquí quiero que permanezcas. ¿Por qué es tan importante esto del llamado en el liderazgo? ¿Sabes? Solo la persona llamada permanece en el tiempo. Porque sabe cuál es su lugar. Valora y no envidia el lugar de otros. Vence los obstáculos. A veces uno tiene problemas con otros siervos, ¿no? Otros dos se han peleado, tú yo quería hacer de esta manera, tú no, yo quería hacer de esta manera. El llamado se va a humillar y va a decir, mira, lo haremos a tu manera. Más importante que el ministerio vaya adelante que nuestras diferencias personales. La persona tiene que llamar a decir, no, a mí me han ofendido, mejor me voy a otro ministerio, me va a ir mejor en otro lugar. ¿Me entiendes? El tema también es que la persona llamada vence problemas con el liderazgo. Si hay un conflicto con los pastores de iglesia, con los ancianos, con los diáconos de la iglesia, los va a solucionar. Por amor al ministerio, por amor a las personas a quienes Dios ha puesto su cuidado. La persona no llama así, no, este pastor no me entiende, esta iglesia no me entiende, no valora lo que yo hago, me voy a ir a otro lugar. ¿Me entiendes? Vence problemas consigo mismo. La persona llamada a veces tiene conflictos, tiene dudas, se decepciona, es humana, a veces se desanima. Pero como tiene un llamado, por su llamado, saca fuerzas de flaqueza y continúa adelante, porque sabe que está sirviendo a personas y que Dios le va a pedir cuántas personas que le ha puesto a su cuidado. Entonces, el primer elemento clave para ser un líder es entender cuál es tu llamado. El segundo elemento clave se llama obediencia, porque obediencia es la respuesta que Dios espera de nosotros frente a su llamado. Una cosa es entender el llamado de Dios, otra cosa es obedecer. Y frente al llamado de Dios es fácil poner excusas para no hacer caso a lo que Dios te está pidiendo que hagas. Obediencia es rendirnos a su voluntad y el llamado de Dios
dejando a un lado mis propias cosas materiales, sueños, mi familia y mi vida misma. El Salmo 147:10 dice de esta manera: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guía a tierra de rectitud. El Salmo te está diciendo algo sumamente importante. El salmista clama de hoy: Señor, enséñame a hacer tu voluntad. Tú eres mi Dios. Ha llamado al Señor, espera al Señor que tú respondas obedeciendo. Dicen: Señor, voy a ir donde tú quieras que yo vaya. Un ejemplo de esto en la Biblia lo encuentro en un personaje bastante conocido, y realmente más conocido todavía a través de la novela de los 10 mandamientos y la historia de Moisés, ¿no? Se trata de Moisés. ¿Sabes? Moisés es un personaje que cuando aparece en la escena bíblica, aparece como un príncipe egipcio. A sus 40 años intenta liberar a Israel, intenta que la gente le siga, pero nadie le sigue. Así que hoy, 40 años, es un pastor de ovejas prestadas y allí está viviendo. Ya tiene 80 años, seguramente está esperando el día de su muerte. Pero en una de esas, por curioso, se va a fijar que hay una zarza que está ardiendo, un espino que arde, pero no se consume. Y desde la zarza Dios le habla y le dice: Moisés, debes ir a Egipto a liberar a mi pueblo Israel. Y Moisés no responde a través diciendo: Señor, heme aquí, envíame a mí, como dijo Isaías. Moisés puso excusas para no ir donde el Señor le estaba llamando. Trata de evitar lo que Dios quiere hacer con su vida. Y la primera excusa de Moisés se llama: ¿quién soy yo? Moisés dice: Señor, yo no soy la persona más adecuada para ir a Egipto a hacer esto. Pero Dios responde, Moisés dice: yo estaré contigo. Y en el fondo es que no importa quién seas vos, no importa si es inteligente, si eres tonto, si es grande, flaco, no importa. Lo importante es quién va contigo. Después Moisés dice al Señor: Señor, ¿qué voy a decir a los hijos de Israel? Ni siquiera sé tu nombre. Y Dios le dice: les vas a decir a Israel: yo soy el que soy. En otras palabras, Moisés estaba diciendo al Señor: Señor, ¿cómo voy a ir yo si ni siquiera sé mucho acerca de ti? Muchos jóvenes dicen eso hoy al Señor. Dicen: Señor, yo no sé mucho de Dios, apenas soy nuevo aquí, ¿cómo voy a ser libre? Y la respuesta del Señor es: yo soy el que soy. Dios sabe lo que está haciendo. Si se ha fijado en ti para levantarte, para liderar donde tú estés, es porque Dios sabe lo que está haciendo. Mire, cuando Dios llamó a Moisés, Moisés se ve a sí mismo y piensa que es la persona más inadecuada para el llamado al Señor. Piensa que es viejo, piensa que está acabado, piensa que está fracasado, piensa que todo le ha salido mal en la vida. Pero cuando Dios ve a Moisés, ve que él necesitaba a alguien que hable egipcio. Ningún israelita habla egipcio, excepto Moisés. Dios necesitaba a alguien que sepa cómo entrar y salir de la corte de Faraón. Ningún israelita sabe esto, excepto Moisés. Dios necesitaba a alguien que conozca el desierto, donde hay oasis, donde se puede realmente acampar una gran cantidad de personas. Ningún israelita sabe esto, excepto Moisés. Es decir, Moisés tenía el perfil exacto para el puesto que Dios tenía para él. Moisés no lo sabía. Dios, que lo ve todo, sí lo sabía. Dios sabía lo que estaba haciendo. Moisés no está convencido y lanza tres excusas y dice: no me creerán, Señor, ni oirán mi voz. Y Dios le dice a Moisés: Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Moisés se fija y lo único que tiene es el palo con el que guía sus ovejas. Y si revisas el resto de la historia de Moisés, con ese palo van a suceder maravillas. Todo sucede a través de la vara de Moisés. Esa vara se levantó ante el Mar Rojo, se abrió en Dios. Esa vara tocó el río Nilo y empezaron a llegar las plagas sobre Egipto. Esa vara tocó la peña y salió agua. Es decir, las cosas comunes que puedas poner en las manos de Dios, las cosas sencillas que tienes que puedes poner en las manos de Dios, Dios las puede usar para su gloria. Ahora Moisés no está convencido, lanza una cuarta excusa y dice al Señor: mira, Señor, no sé hablar, no hablo bien. ¿Ya?
Literalmente en hebreo dice, soy tartamudo. ¿Y sabes qué responde Dios? Dios dice, ¿quién dio calor a Moisés? Y la respuesta es obvia. Dios es el que hace hablar. Es decir, tú no necesitas saber hablar bien. Necesitas confiar que Dios va a poner sus palabras en tu boca y que vas a poder hablar las palabras de Dios de esa manera. Pero finalmente Moisés dice al Señor, mira Señor, envía te ruego por medio del que debes enviar. En otras palabras Moisés le dijo al Señor, Señor, realmente yo no quiero ir. Quizás él piensa, yo ya estoy viejo, ¿por qué no me has usado cuando tenía 40 años? En ese momento tenía ganas, tenía tantas fuerzas para hacer las cosas. Y Dios se enojó con Moisés. Y dice, de todas maneras vas a ir. Y te voy a enviar contigo a Aarón, tu hermano, para que te acompañe. Finalmente, después de tanta excusa, Moisés se anima a obedecer al Señor. Te pregunto, ¿qué habría pasado si Moisés no obedecía al Señor? Yo creo que a poco tiempo se iba a morir. Y nadie se iba a acordar nunca de su nombre. Pero en obediencia al Señor, Moisés encuentra su llamado. Dios le regaló 40 años más de vida. En esos 40 años liberó a los israelitas. En esos 40 años escribió los primeros 5 libros de la Biblia. En esos 40 años puso los fundamentos de la nación. Se convirtió en el más grande líder de la historia. Y es que el liderazgo se trata en el fondo de llamado y obediencia. Las otras cosas son secundarias. Esto es lo elemental, querido hermano. Pensando en eso, quiero hacerte unas preguntas para ya finalizar el tema. ¿Quieres ser realmente un líder? ¿Quieres ser realmente un líder? Hay un precio por ser líder. ¿Sabes cuál es tu llamado? ¿Has entendido el lugar que Dios tiene para ti? Después de haber entendido ese lugar, ¿estás dispuesta a obedecerle, plantarte en ese lugar que Dios te ha puesto? Y finalmente, ¿estás siendo obediente a ese llamado de Dios o estás poniendo excusas? No sé cuál es tu vida, pero permíteme orar por ti. Señor Dios Todopoderoso, tú eres un Dios real, que a lo largo de la historia has llamado sierva, Señor, con un llamado específico para cada uno de nosotros, Padre. Porque tú quieres que en tu iglesia haya líderes, porque tú quieres que haya líderes de jóvenes, haya gente que sirva a los niños, haya gente que sirva a diferentes ministerios de la iglesia. Padre Santo, Padre bendito, confirma tu llamado en nuevos corazones, Señor, a lo largo de todo nuestro inmenso país Bolivia. Permite que más jóvenes entiendan cuál es tu llamado a sus vidas. Y te ruego, Padre Celestial, que podamos responder con obediencia, vendiendo nuestras vidas a ti, para que así tú nos levantes, para que en cada iglesia haya pilares, jóvenes, señoritas, hermanos, hermanas, que sostienen la iglesia a lo largo del tiempo, a lo largo de las circunstancias, para tu gloria, Señor. Te bendigo, Señor, y pongo a esos jóvenes en tus manos. Te ruego en su nombre poderoso. Amén.